Nosotros vamos a exponer sobre Aristóteles y me gustaría comenzar con una frase que dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Bueno, él nació en el año 384 a.C. en esta gira que se encuentra ubicada al norte de la antigua Grecia. Él quedó huérfano, entonces su abuelo Próxeno se hizo cargo de él. A los 17 años se fue a Atenas a estudiar a la Academia de Platón, en donde durante 20 años fue su discípulo. En el año 335 a.C. fundó el Liceo, en donde los estudiantes tomaban las clases dándole vueltas al jardín y eran llamados peripatéticos. En cuanto a la educación, tiene un plan educativo que consiste en 5 niveles. El primero es la infancia, en donde se forman los hábitos. El segundo va hasta los 5 años y consiste en desarrollar los buenos hábitos, pero sin lecciones ni obligaciones. El tercero va de los 5 a los 7 años, en donde profundizan los hábitos. El cuarto es la educación pública, en donde se imparten las materias de escritura, lectura, música, dibujo. Y por último es la educación liberal, que se imparte en los liceos y dan las materias de metafísica, matemáticas, física, lógica, música, ética. La educación que nos propone Aristóteles no la tenemos actualmente, porque ahora tenemos diferentes grados en la primaria. Además tenemos diferentes niveles: primero, segundo, tercero, igualmente en la secundaria, en la prepa y así sucesivamente. Pero sí retomamos algunas de las materias que él nos menciona en su plan educativo, como es física, biología, y se van a impartir dependiendo a nuestro nivel. A lo mejor lo que nos enseñaron de matemáticas en la primaria no va a ser lo mismo que en la secundaria ni tampoco en la prepa. Son diferentes niveles porque uno va creciendo y va entendiendo de diferente manera las cosas y deben de ser más complejas por ende. En cuanto a los escritos exotéricos, son los diálogos que son compuestos por los fragmentos que se han encontrado con la finalidad de publicarse. Y los esotéricos son las notas o los apuntes de clase que se dan dentro del liceo. Su filosofía consiste en estudiar el ser, la naturaleza y la acción ética. En el apartado de la física vamos a hablar sobre el movimiento, que es cuando se convierte en realidad lo que estaba como posibilidad, y va de la mano con la potencia y el acto, en donde acto quiere decir lo que eres y potencia lo que puedes llegar a ser. Un ejemplo de esto sería la oruga, que va a ser mariposa. También otro sería el hombre, que primero es niño, luego pasa a adolescente, a joven, adulto y anciano, que todo esto lleva a un proceso. En cuanto a las causas o principios, es conocer el porqué y la razón por la cual es como es, y está compuesta por 4. La primera es la material, la segunda la formal, la tercera es la eficiente y la cuarta es la final. Un ejemplo sería: don Ramón construyó una mesa. La material sería la madera, la formal sería la mesa, eficiente sería don Ramón y la final sería el propósito con lo cual la hizo, y es para que comiera su familia con su hija. También desarrolló una teoría física en donde habla de los elementos agua, tierra, aire, fuego y el éter, en donde los primeros dicen que se movía hacia el centro del universo, los segundos se alejaban de él y el éter giraba alrededor del centro. En cuanto a la metafísica, engloba varios temas. Uno de ellos es los principios y las primeras causas, que ya vimos anteriormente, que es de la materia, la forma, el eficiente y el final, en donde la forma y la materia crean el hilemorfismo. En cuanto al tema del ser, enfoca en 2 conceptos. El primero es la sustancia, que quiere decir que nuestra esencia, lo que está internamente, lo que
no va a cambiar así pasen muchos acontecimientos, siempre vamos a tener esta esencia que nos va a caracterizar y a ser únicos. Y la otra serían los accidentes, que son los que son así, pero podrían llegar a ser diferentes, o sea, los que pueden cambiar o pueden ser, pues sí, distintos. Y ahí podemos encontrar que es cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción, pasión. También nos habla de la potencia y el acto que ya vimos anteriormente, pero también podemos dar otros ejemplos en donde el acto es la semilla y la potencia sería el trigo. Otro sería el trigo y la potencia sería el pan, o sea que llevan un proceso que van a cambiar para poder llegar a ser otra cosa. Al acto y a la potencia también se le puede conocer como el proceso continuo que obedece determinadas leyes, y esto nos llevaría a un concepto que es evolución, que hace que las cosas cambien, que ya no sean las mismas de antes. También dice que el paso de la materia a la forma se le llama paso de la potencia al acto, y que esto se va a llevar a cabo mediante el movimiento, que ahorita lo podemos ver como si pasara el tiempo. Y por último nos habla también de la sustancia suprasensible, que quiere decir todo lo que se mueve es movido por algo. Por ejemplo, una pelota de béisbol se mueve, ¿por qué? Porque el bat la golpeó. ¿Y por qué se mueve el bat? Porque un hombre está ejerciendo esa acción. La lógica de Aristóteles. Aristóteles fue el primer pensador que formó lo que es una lógica formal, y esta lógica se basaba en que todo conocimiento tenía que tener un razonamiento y una argumentación. Esto lo explicaba Aristóteles por medio de las proposiciones. Un ejemplo de esto sería: todo humano es mortal, todo filósofo es humano, y la conclusión sería que todo filósofo tendría que ser mortal. De esta manera él basaba su razonamiento y llegaba así a sus conclusiones. Y pues este tipo de lógica que él utilizaba, pues nosotros la hemos utilizado muchas veces. En algún examen, cuando tenemos alguna pregunta y escogemos una respuesta de opción múltiple, tratamos de dar una argumentación del por qué podría ser esa respuesta. O sea, internamente tratamos de darle una argumentación, un razonamiento. Para su lógica, la doctrina más importante fue la de silogismos, y esta es parecida a las proposiciones. Sus componentes se basó en los términos, que son palabras que expresaba dentro de estas proposiciones, de estas oraciones. Y estas palabras podrían describir o expresar individuos, cosas o animales, las proposiciones y el razonamiento. Dentro de lo que es el razonamiento deductivo e inductivo, ambos buscaban llegar a algo verdadero, a un buen conocimiento, pero el inductivo se extendía mucho más en su explicación. Él partía de lo, ahora sí, particular a lo universal, mientras que el deductivo era de lo universal a lo particular, era mucho más corto su argumentación. Respecto al conocimiento, Aristóteles nos decía que nosotros, al momento de nacer, no tenemos ideas o algo escrito, algún tipo de conocimiento, no tenemos nada. Y Platón decía que nosotros nacíamos con ciertas ideas. Él era más sobre la teoría de las ideas. Entonces lo que nos decía Aristóteles es que nosotros al nacer aprendíamos a base de la experiencia, de la percepción. Y esta se basaba en los 5 sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. A través de estos 5 sentidos nosotros aprendíamos todo, desde que nacíamos hasta que moríamos. Dentro de su ética nos habla sobre el alma, y nos habla que cualquier ser vivo tiene alma, y tiene 3 clasificaciones: el alma de las plantas, que es la vegetativa, y esta también la tienen lo que son los animales y los humanos, y la tienen porque estos 3 tienen las características de reproducirse y de crecer. Después sigue el alma de los animales, que es la sensitiva, y esta se basa básicamente en las sensaciones.
huir del dolor o acercarte hacia algún placer. Y esta la comparte solamente con el hombre o el humano. Las plantas no, porque no tienen ningún tipo de sensación. Y por último está el alma del ser humano, que es la racional, que es sobre todo lo que conoce. Esta no la comparte con nadie, solamente es para el hombre. Respecto a las virtudes, nos habla que esta es un comportamiento moral y se basan en lo que son los hábitos. Nosotros creamos esos hábitos. Si yo empiezo a estudiar a las 4 de la tarde y al día siguiente lo vuelvo a hacer y al día siguiente y así durante una semana o varios días, esto se vuelve un hábito. Y estos hábitos que llevan hacia un bien se llaman virtudes. Los hábitos que van hacia un mal se llaman vicios. Dentro de esto de las virtudes, nos dice que nosotros podemos ser valientes, estar en un punto medio, ser valientes, pero también podemos caer a la cobardía o ser temerarios. Dice que es muy fácil caer a lo que es la cobardía y muy difícil llegar a ser temerarios. Y si se llega a ser, todo esto es base al esfuerzo. Toda virtud que tengamos siempre debe de tener un esfuerzo para que lleguemos a ese punto. Respecto a la justicia, nos habla sobre que se le debe de dar lo que cada uno merece, lo que le corresponde. Esta justicia pues la hemos visto en la sociedad, se ha exigido también mucho, y él hablaba de que tenía que ser algo equitativo, algo justo para todos. No dar de más, no dar de menos, sino lo que cada quien le corresponde. Dentro de la felicidad nos dice que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Mientras uno haga el bien, es feliz, pero no solamente se basa en eso, sino que debemos de tener como una base o unos medios para llegar a esta felicidad. Uno de estos medios es una buena economía, ya que básicamente si eres pobre no puedes ser muy feliz, no puedes tener lo que tú deseas. Tener una buena salud. Si estamos enfermos no podríamos ser felices al 100%. Tener de amigos, tener compañía, un apoyo externo, un apoyo social. Y por último, lo que sería el punto de la felicidad sería tener una razón y sabiduría. Si el hombre podía juntar lo que era la sabiduría, razón, los bienes externos y la contemplación, el hombre podía ser feliz solamente de esta manera. Dentro de la política nos dice que el hombre es un ser social por naturaleza. El hombre necesita de una sociedad, de un conjunto de personas para formarse. Las necesidades que necesitamos parten de una sociedad, de un lugar, de personas. Entonces nos dice que el ser humano es un animal político, y dentro de esta sociedad en la que él debe de estar políticamente organizada. Si no hay leyes, si no hay una organización, no le aporta nada al hombre. Nos habla sobre 6 especies de gobierno y lo divide en un gobierno puro, un gobierno bueno y un gobierno malo. Si una sola persona gobierna ahorita, sería monarquía, pero esa persona tendría que ver por el bien de todos y todos deberíamos de estar de acuerdo sobre que él gobernara. Se llama tiranía si esa sola persona busca su propio bien y a los demás no les da nada. En un gobierno por una minoría selecta, que es aristocracia, donde unos cuantos pueden gobernar, igual el pueblo debe de estar a favor de este tipo de gobierno, y estas personas que gobiernan deben de buscar el bien para todos. Deben de buscar algo que les beneficie a todos como sociedad. Si solamente se basan en sus propios bienes, se llama oligarquía. Un gobierno de mayoría sería un orden civil, en donde todos estén de acuerdo, haya un respeto hacia las decisiones de los demás quieran tomar, hacia los cambios que quieran hacer. Y nos habla sobre la democracia también, que sería el gobierno impuro. Básicamente nos habla que para tener todo lo que necesitamos, el hombre debe de estar en una buena sociedad que esté políticamente organizada y en donde también sea libre y sea participativo dentro de esta.
Esto es a grandes rasgos lo que nos dice Aristóteles sobre su lógica, su ética y su política para el ser humano y para que también alcance una felicidad. Gracias.